Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, súper requete jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Yo voy a hablarles de las pensiones y su relación con la situación de las mujeres. En el esquema que habíamos pensado, claro, debiese hacer ahora una bajada muy específica y circunscrita al tema de las pensiones, pero es muy difícil no caer en la tentación de vincular las cosas, porque de hecho así es como lo hacemos nosotros, como lo trabajamos nosotros. Entonces, también parto con un contexto económico-social. Voy a tratar de no reiterar cosas que ya se han dicho y complementar otras. Van a ver algunos números. La idea no es centrarse en el número, sino que la idea que, valga la redundancia, que se trata de expresar. Y luego vamos a ver más específicamente qué pasa con las pensiones. Este es un dato por el que a mí me gusta partir en las presentaciones porque creo que es muy ilustrativo. Hace un tiempo ya que la desigualdad se ha instalado en el debate como materia de preocupación, pero sin embargo no se ha abordado ni en la dimensión, o sea, no se ha abordado su justa dimensión, ni tampoco el cómo se construye esa desigualdad, entonces las relaciones sociales que hay detrás. Este es un estudio que hicieron unos economistas de la Universidad de Chile, López, Figueroa y Gutiérrez, en el año 2013, y no se conoció mucho, pero es un estudio muy riguroso que se basó en la información del Servicio de Impuestos Internos. O sea, no es una encuesta, sino que obtiene información que es de ingresos, claro, datos duros, pero incluso subdeclarados, porque los ingresos se suelen subdeclarar. Y ellos hicieron una réplica, en el fondo una metodología que se está implementando en otras partes y que dio mucho que hablar a nivel de la discusión internacional, que es un estudio que está haciendo un economista, Tomás Piketty, sobre la concentración de la riqueza en el mundo. Entonces, este tipo de metodología lo que hace es focalizarse en los puntos más extremos de la estructura social, en los súper ricos. Y analiza qué pasa con el 1% más rico de la población, con el 0,1% más rico y con el 0,01% más rico. Y en la réplica que hicieron estos economistas, se dieron cuenta que si uno analiza el 1% más rico, Chile ocupa el lugar número 1 en términos de concentración de la riqueza dentro de las estadísticas que se conocen mundialmente. Entonces, está muy por sobre Estados Unidos, que se considera bien icónico en términos de acumulación, ¿verdad?, de referente del capitalismo. El 1% más rico en Chile acumula el 30,5% de los ingresos del país, en relación a la realidad de cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, el 1% más rico acumula el 19,3%. Chile está muy por sobre, en ese sentido, en términos de acumulación, de concentración de la riqueza. En el cuadro que está ahí, en el cuadro inferior, pueden ver ya llevado a número concreto de cuántas personas estamos hablando y del ingreso mensual que tienen. Entonces vemos que el 1% más rico son 178.000 personas que reciben por persona, esto no es a nivel de hogar, por persona
casi 15 millones de pesos mensuales, 0,1% más rico, 17.800 personas, 83 casi millones de pesos mensuales, 0,01% más rico, 1.780 personas, 460 millones de pesos mensuales. Esta es la dimensión de la desigualdad de la que estamos hablando. Esto, como bien decía Vanessa, no es casual, esto se construye de una determinada manera. Nosotros vamos a hacer un enfoque relacional, quiere decir, en el fondo, cómo esto se sostiene sobre una disposición de la gran mayoría. Esto, que es un dato del año 2013, luego del año 2015 el propio Banco Mundial sacó también una estadística que dice que el 1% más rico concentra el 33% de los ingresos de mercado brutos del país. Por lo tanto, estamos hablando de datos que no están tan lejanos. Entonces, es importante vincularlo, como se señalaba anteriormente, con la materia. Sí, sí. Esto va a quedar de todas maneras, va a quedar disponible en la presentación. Sí, para que lo puedan después compartir. ¿Me dice cuándo? Bueno, es importante vincularlo con la organización económica que hay en el país. Es una economía, podríamos denominarla primario exportadora, todavía muy rentista, muy extractiva, y financiarizada. En este momento, si uno analiza los sectores económicos en términos de contribución al PIB, el sector de servicios financieros y empresariales ocupa el número 1. Supera incluso al puesto de la minería. Y luego vienen las actividades extractivas. Y la industria, que no es una industria fuerte, sino que es una industria asociada a la extracción de recursos naturales. Es una economía altamente concentrada. En Chile, si uno mira el tema de las empresas en general, lo que hay es que priman las grandes empresas, que son solo 1,6% del total de empresas, pero acumulan el 85% de la venta de todo el sistema empresarial. Pero no solamente un país donde priman las grandes empresas, sino que estamos hablando de grandes grupos económicos, grandes conglomerados, que lo que hacen es controlar, son unas pocas familias, ¿verdad?, que controlan todas las áreas de la economía, transversalmente cada una, no es que se separen, sino que es muy difícil encontrar áreas económicas que no estén vinculadas, asociadas a una misma familia. Y la estructura de negocios que tienen es que se dividen en muchas empresas menores, en filiales o en cadenas subcontratistas, que generan la forma de una especie de modelo en red. Y por lo tanto también es difícil distinguir cuando estamos hablando verdaderamente de una pequeña o mediana empresa de un grupo económico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a la hora de las discusiones sobre derechos laborales siempre aparece el gran empresariado vistiendo la ropa de la pequeña microempresa, diciendo que cualquier costo, cualquier alza en los costos laborales va a repercutir sobre este segmento. Están hablando por ellos mismos, finalmente. Y bueno, esto tiene asociado también una extrema desigualdad y una infravaloración de la fuerza laboral. Es importante rescatar los puntos de cambio que se pueden ver desde ya hace 43 años, de manera bien marcada, pero también los puntos de continuidad. Chile siempre ha tenido una estructura asociada a la exportación de recursos naturales, que se intentó de alguna manera revertir en cierto periodo, pero que es una ventana acotada de tiempo dentro de una historia más larga. Siempre tuvo una realidad muy desigual y altamente concentrada. Quizás el rasgo financiero, la fuerte presencia de las finanzas como fuerza hegemónica de la economía es uno de los rasgos más distintivos. Bueno, y es una economía altamente abierta. En Chile, según la revista América Economía en el año 2013, era el país que había firmado más acuerdos comerciales en el mundo. Son muy dependientes también de los vaivenes internacionales, lo mismo. Y aquí esto tiene que ver con una reestructuración que ustedes ya conocen, nace especialmente en 1975,
la contrarrevolución, con ya el asentamiento definitivo del neoliberalismo y de la mirada de los Chicago Boys en la conducción del gobierno de facto. Chile fue pionero en ese sentido, y como ya se ha señalado, sirvió de inspiración para Inglaterra, Estados Unidos y otros países en términos de una reestructuración global del capitalismo. Autores como David Harvey, un pensador británico que ha estudiado mucho la dimensión urbana, pero esencialmente se ha dedicado a estudiar el capitalismo, su desarrollo. Habla de que en el fondo lo que vemos aquí, no solamente en Chile, sino que en el mundo, pero en Chile de una manera adelantada, es una restauración de la dominación de clases que estaba siendo desestabilizada. Y estaba siendo desestabilizada por el avance en la deliberación popular de las condiciones de trabajo de vida, y especialmente en la deliberación que había en términos de la fuerza laboral organizada. O sea, hay un efecto que es de tratar de recuperar un poder que se estaba sintiendo que se había perdido en términos de control del trabajo. Y hay una restauración de la dominación de clase donde vuelve a revitalizarse las formas de funcionamiento empresarial de una manera más liberalizada, con menos trabas, donde destacan especialmente el poder que empiezan a tener ciertos segmentos, el segmento de quienes están asociados al mundo de la finanza. Y en ese sentido, si bien se habla de neoliberalismo para hablar de este cambio, eso más bien atañe a la dimensión que tiene que ver con la ideología y con la regulación del sistema. Pero hay otra forma de denominar este cambio que tiene que ver con la dinámica del capitalismo más global todavía, y que algunos lo han llamado régimen de acumulación financiarizado, o régimen de acumulación flexible, liberado de trabas, o acumulación por disposición. Eso también es un concepto que ocupa David Harvey. Aquí un cuadro que distingue un poco algunas diferencias. Y es importante aquí reconocer el tema de cómo cambia la forma de acumulación capitalista, pero también identificar, no en términos idealizados, lo que había antes, porque antes también había capitalismo. No todo lo malo está en el neoliberalismo, hay una estructura detrás. Capitalismo como aquella sociedad donde el fin último determinante de la producción es la obtención de una ganancia adicional o lucro que se busca aumentar circularmente e indefinidamente, y es lo que importa y determina las demás relaciones sociales. Un periodo donde anteriormente había una fuerte regulación en el espacio social y laboral, que se hablaba de un pacto social o de un compromiso social fordista, donde se integró a los trabajadores con ciertas garantías de estabilidad en el empleo, con ciertos derechos sociales, aparecen los sistemas de seguridad social, y a cambio se establece un incremento muy importante en la productividad, sobre todo en la productividad industrial, y bajo una forma bien específica que tenía que ver con un proceso laboral que estaba muy segmentado, donde se estableció una férrea disciplina de fábrica. Entonces de ahí también lo negativo de esa etapa, donde las tareas eran muy parceladas, muy repetitivas. Aquí la figura es la película de Charles Chaplin, tiempos modernos, ¿verdad? Y donde era principalmente la figura del trabajador masculino, hombre proveedor. Y las empresas eran grandes pirámides integradas verticalmente, no tanto en este sentido que vemos hoy, que es mucho más disperso geográficamente también, utilizando las ventajas competitivas que encuentran en todas partes del mundo, si la producción no se realiza toda en un solo lugar. Y luego tenemos como contraste esta recuperación del poder de clase que adquiere la forma de una mayor flexibilidad tanto en los procesos laborales como en los mercados de mano de obra, en las pautas de consumo, en los nuevos servicios financieros. Antes el consumo se hacía descansar sobre los salarios, como el foco era el mercado interno principalmente, se necesitaba que el aumento de la productividad industrial fuese absorbido también por la mano de obra. Y para eso, dentro de la ecuación, unos salarios relativamente estables y relativamente aceptables o altos en algunos casos, era una condición sine qua non. Pero ahora, con el desarrollo del mundo financiero,
se asume que el consumo puede ser sostenido por la deuda y ya no se requiere altos salarios. Y eso es muy importante retenerlo, porque tiene que ver con todo lo que observamos a diario también en la situación del trabajo. Bueno, ustedes saben que hay, bueno, ya son 43 años, en realidad dice 42, de una reestructuración que afectó múltiples áreas, múltiples niveles de la vida social, económica y laboral. Yo quisiera detenerme primero en el plan laboral para luego llegar al sistema de FP, teniendo en mente que también es un proyecto más global que involucró prácticamente a todas las áreas. Aquí, a propósito de lo que hablaba Vanessa, se habló mucho de la modernización. José Piñera hablaba de las 7 modernizaciones, que era el plan más global que había visualizado, dentro del cual se ubicaban los cambios en el trabajo, como el aspecto más estratégico, se partió con los cambios en el trabajo, pero él había visualizado un proyecto refundacional que involucraba la salud, la educación, el trabajo, la justicia, o sea, múltiples áreas. Y estos son pilares que siguen vigentes y que se han mantenido. Esto es muy importante también mostrar una historia que no es plana, porque hay una estructuración importante en dictadura y después en los gobiernos civiles se profundiza. Podemos ver que ya desde el año 2000 las diferencias sociales, los datos que hemos visto, se duplicaron. O sea, el mayor aumento que hubo en la desigualdad social es desde los 2000 en adelante. Y aquí vemos, por ejemplo, que hay con el proyecto de los multifondos, de introducir mayor especulación en el sistema de las pensiones, entre otros muchos cambios. Entonces, se construye una sociedad sobre la base de una visión muy influida por lo que se llamó los neoliberales. Los neoliberales de Chicago y también de la vertiente que no es tan conocida, pero que es una de las más radicales, que es la vertiente austríaca. José Piñera se inspiraba principalmente en la vertiente austríaca, que a diferencia de la vertiente de Chicago, esta vertiente se enfocaba no solamente en las variables macro, los precios, en proyectar el crecimiento económico, que es la gran obsesión de los Chicago Boys, sino que además tenía una particular visión de la acción humana, una visión, ellos se planteaban como no positivista. Entonces tenían una visión más holística sobre la antropología, sobre la naturaleza humana propiamente. Entonces había un intento por mostrar una nueva forma de concepción de la vida en sociedad y de instalar una nueva forma de desarrollar la condición humana propiamente tal, que tenía mucho que ver con lo que también se habló anteriormente, es decir, con la idea de la libertad individual, pero claro, uno puede leer a renglón seguido e implícito que es en el fondo el que puede es el que tiene, ¿sí? Cada uno se las arregla como puede, siempre entendiendo que la naturaleza humana tiene como único prácticamente motor el autointerés individual, y negando o marginando y relegando a un segundo plano las otras dimensiones de la vida humana, donde aparece la solidaridad, el relacionamiento con otro más desinteresado, la cooperación social. Bueno, y dentro de este modelo de sociedad fue muy estratégico, como les decía, el plan laboral del año 79 no se puede desvincular de la situación que pasa con el sistema de pensiones del año 80-81. El plan laboral del año 79 lo que hizo fue desorganizar al mundo del trabajo, quitarle un arma, que era básicamente su organización colectiva. Y sobre ese plano, que es de desarme de trabajadores y trabajadoras, sobre ese plano se construyen las demás grandes reformas. Un elemento que no se ha analizado lo suficiente es cuáles son las características de este plan laboral. José Piñera decía muy claramente, este es un plan netamente sindical. Si no le llamamos así porque no nos gustaba cómo pegaban las dos palabras. Es un plan que se enfoca en los derechos colectivos del trabajo, justamente porque sabe que en un sistema de relaciones laborales, entendiendo las relaciones laborales como relaciones de poder, lo que más determina la balanza es la fuerza
que se obtienen en el colectivo. Entonces ahí están los derechos de negociación colectiva, los derechos de sindicalización, los derechos de huelga. Y él lo que hace básicamente es romper con la tradición que había en el código del año 31, que tenía una serie de deficiencias. Era un código que también buscaba controlar y pacificar a la fuerza de trabajo, pero que había dejado la ventana entreabierta ya desde el año 31 para formas de actuación superior, más organizadas, de mayor amplitud. Si ya en el año 31 se establecía la posibilidad de tarifados de salarios mínimos a nivel sectorial, lo cual se consolida en el año 68 con la ley de tarifado. Entonces, había una capacidad de utilizar el Código del Trabajo como un instrumento de lucha también por parte de los trabajadores y trabajadoras. Y esa amplitud de la acción del trabajo es lo que se busca romper. Él decía, el plan laboral tiene 4 pilares. En primer lugar, la negociación solamente en el espacio más reducido, más atomizado, que es la empresa. Entonces, se bloquea la posibilidad de una negociación a nivel sectorial, que no solamente permite mayor distribución de la riqueza, sino que también da pie para un movimiento de clases más amplio. En segundo lugar, él hablaba de la huelga no monopolista, porque supuestamente, claro, no le gustan los monopolios. O decía que no paraliza los puestos de trabajo. Y aquí tenemos múltiples aspectos, entre ellos el reemplazo de trabajadores en huelga. Hablaba del pluralismo a ultranza. O sea, ya en el espacio de la empresa que es reducida, decía que los sindicatos tienen que competir con otros sindicatos, como en un mercado, por socio. Y además competir con grupos negociadores, que en general son formados por las empresas, para deslegitimar a los sindicatos. Y en cuarto lugar, la despolitización sindical. El sindicato no tiene que, por qué decía, preocuparse de lo que pasa en Chile y en el mundo. Tiene que estar preocupado de las condiciones inmediatas de trabajo en la empresa. Incluso en la empresa, no sé si ustedes conocen esto, pero por ley se prohíbe tratar materias que se les llaman las facultades administrativas del empleador, y que finalmente es un resguardo que se puso por ley para evitar la cogestión o el control, incluso, claro, la autogestión de los espacios de trabajo. Las reestructuraciones productivas, por ejemplo, la subcontratación, todo lo que tiene que ver con contratación laboral, con organización del trabajo, tampoco se puede tocar oficialmente. Por lo tanto, hay una despolitización incluso en el espacio más micro. Y él hablaba muy abiertamente de reemplazar la lucha de clase, decía, por la lucha de empresa. Trabajadores y empresarios de una misma empresa versus las de otra que compite con ellos. Si uno saca de las frases la palabra empresario, es básicamente trabajadores compitiendo con otros trabajadores y trabajadoras. Entonces, hay una intención de diluir el conflicto, pasar de un conflicto vertical de clase a un conflicto horizontal. Y aquí también entran en conflicto los trabajadores hombres con trabajadoras mujeres, que empiezan a involucrarse más en el mundo del trabajo. Bueno, si uno analiza qué pasó entonces con las relaciones de fuerza después de este plan laboral que se ha mantenido y profundizado en democracia o en la transición a la democracia, el resultado es muy duro en términos de la situación material que actualmente se vive. Esto es no un gráfico, es una infografía, digamos, de lo que pasa con los ingresos laborales en la última publicación que ha habido de los datos oficiales de ingresos en sí. Ahí la construimos nosotros. Entonces podemos ver que solo un 3% de las trabajadoras gana más de 1.500.000 líquidos. Solo un 3%. Y luego tenemos aquí los distintos segmentos. El 50% gana menos de 294.000 pesos líquidos. Y si uno lo compara con el cuadro general que involucra a hombres y mujeres, la diferencia es bien importante. O sea, en el caso del cuadro general, el 5% gana más de 1.500.000, en el caso de las mujeres solo el 3%. En el cuadro general, el 50% gana menos de 340.000 líquidos. En el caso de las mujeres, 50% menos de 294.000 pesos líquidos. Y esto tiene que ver con que las mujeres se ubican en una posición muy desigual en el mundo del trabajo.
No obstante, están más escolarizadas, se incorporan en empleos de menor calificación, su calificación es subvalorada. Además, se ubican en empleos que tradicionalmente son peor pagados, tienen también más discontinuidad en sus trayectorias porque todavía cargan con esta función de cuidado. Por lo tanto, también tienen una doble jornada laboral, como se sabe, o una triple si se incorpora a la jornada del activismo. Entonces, hay una situación muy dramática en ese sentido. Y aquí hay algunos datos que son generales. ¿Qué pasa con estos bajos ingresos? Bueno, estos bajos ingresos ni siquiera permiten costear la alimentación. 30% declara que sus ingresos no le alcanzan para costear la alimentación. Y con esta realidad, la deuda se vuelve una condición necesaria para poder reproducir la vida. Entonces no estamos hablando solamente de deuda por aspectos suntuarios, por el consumismo, estamos hablando de una deuda social y necesidades más básicas. Si no se sustituyen los salarios por deuda, bueno, aparecen también los bonos asistenciales. Las estadísticas de pobreza se duplicarían en Chile si uno descuenta los bonos del gobierno. Y esto es muy importante porque con esta sustitución de salarios por deuda y por bonos asistenciales lo que se genera es una dependencia, un público cautivo, como clientela económica o como clientela política. Además, los bajos salarios presionan para trabajar más horas. Están las horas extra o el segundo empleo, y qué actividades quedan para la política, para las actividades culturales, sociales. En realidad, la vida entera queda muy cercenada. Y esto del sobretrabajo se agudiza, bueno, en el caso de las mujeres, pero sobre todo en el caso de los adultos mayores que siguen trabajando después de retirarse, sobre todo en el caso de las mujeres, y además viven en condiciones de pobreza, que es lo que vamos a ver. Otro elemento que afecta especialmente a las mujeres tiene que ver con la estabilidad del empleo. Hay una situación que es, de nuevo, general. En Chile los empleos son de muy corta duración, es el país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que tiene la menor proporción de empleos que duran más de un año. O sea, hay una rotación laboral que es muy alta. Por otro lado, si miramos los nuevos empleos creados, podemos ver que el 68% de los nuevos empleos en los últimos 6 años, desde el año 2010, son empleos externalizados bajo la figura de subcontrato, suministro personal o empresas enganchadoras, sobre todo la figura que se da en el mundo agrícola. Cuenta propia, pero de baja calificación y de muy pocas horas. Y familiares no remunerados, que no se está considerando el trabajo de la mujer, del trabajo doméstico de la mujer, se está considerando aquí, que también lo ocupan mucho las mujeres, este apoyo de microempresas familiares, que se contabiliza como empleo. Bueno, si se ve solamente la realidad de las mujeres, esto ya sube al 76% de las categorías dentro del nuevo empleo creado. Entonces estamos hablando de empleos que en sí son frágiles, sobre todo para las mujeres, pero eso hay que añadir que las mujeres tienen más interrumpida en su carrera laboral, se agudiza esta realidad del empleo inestable. Por lo que decíamos antes, se le asigna socialmente todavía la función de cuidado. Y aquí un dato, en esta función de cuidado claramente entran los niños, entran los enfermos, pero también el adulto mayor. Entonces aquí es como se retroalimenta con distintas dinámicas, porque por el actual sistema de pensiones, difícilmente una persona mayor puede tener una vida autónoma, tiene una gran dependencia respecto a la familia. Y quienes cargan con la función de cuidar a los viejos y viejas que están en situación de pobreza y de mayor enfermedad y vulnerabilidad por lo mismo, son las mujeres. Un 86% de las personas que están en situación de vejez dependiente se ha detectado que son cuidadas por mujeres. Bueno, y aquí, dentro de ese marco, que es importante no perderlo de vista, es donde se inserta el tema de la situación de las pensiones. Lógicamente hay muchas aristas del mundo laboral que se pueden tratar, yo creo que con eso ya basta para tener una perspectiva al menos gruesa de los principales problemas.
Y bueno, en el sistema de pensiones tenemos, como ustedes saben, un sistema de capitalización individual basado en el principio de que cada cual se las arregla, cada cual se las rasca con sus propias uñas en el fondo. Pero desde el principio se dejaron algunos resguardos, o sea, Fuerzas Armadas conservaron el sistema de reparto. Vamos a revisar algunos elementos de la filosofía de este modelo, que tiene que ver con esto que yo les decía, esta percepción sobre la acción humana. En primer lugar, José Piñera visualizaba que con el sistema de pensiones no solamente se estaba haciendo un cambio económico, sino que también un cambio cultural. Hablaba de que se iba a pasar material y subjetivamente hacia una sociedad de propietarios, de los proletarios a los propietarios. Entonces, en el fondo se asumía que se iba a perder la identidad justamente de trabajador a trabajador y se iba a pasar a la idea del capitalista, este imaginario del sujeto empresario. Decía, ¿por qué no un sistema de reparto para la seguridad social? Hacia el pecado original del sistema de reparto es que rompe con el nexo fundamental que debe existir en toda institución humana, el nexo esfuerzo-recompensa. Decía que un sistema de reparto es contra natura, porque está pensando en que la naturaleza humana únicamente descansa en el autointerés. Ahora, si nosotros llegáramos a evaluar el modelo incluso en estos términos no se cumple. Incluso en estos términos tampoco refleja el esfuerzo realizado durante una vida laboral. Bueno, ¿y por qué no decía un sistema de beneficio definido, que es como se le conoce a los sistemas general primario en el mundo? Los sistemas de repartos tienen beneficio definido. Actualmente nosotros tenemos un sistema solo de contribución definida, no sabemos cómo va a terminar, pero sabemos lo que tenemos que aportar. Bueno, decía, las AFP podrían quebrar si realizan malas inversiones, poniendo en peligro los ahorros de los trabajadores. Entonces ahí está esta idea de la unidad en pérdida. Al distinguir entre ganancias de la AFP y ganancias de los trabajadores se logra el objetivo de la seguridad. Entonces ahora pasamos a la separación de las ganancias. De ahí esta idea de que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. Reconocía que había cierta posibilidad de riesgo, pero que estaba bien diversificado. Pero en realidad lo que nosotros podemos ver implícitamente es que se transfieren los riesgos. Esto no es un sistema de seguridad social, hay una transferencia de riesgo permanente hacia las y los trabajadores. Y por otra parte, esto es muy importante, dice, al comprender los trabajadores que el valor de su cuenta de ahorro previsional depende de la buena marcha de las empresas y de la economía, se logra su adhesión al sistema. Y aquí de nuevo está este factor ético-normativo que tiene que ver con cómo se condiciona no solamente el comportamiento, sino también la subjetividad. Hay una intención explícita de disciplinamiento social también. La verdadera lógica del sistema, si bien la mencionaba al margen, es esta. Él dice, se ha producido una excepcional sinergia, esto lo decía ya en el año 97, entre las FP, que han provisto recursos de capital en magnitud y condiciones apropiadas, y las empresas que han utilizado ese financiamiento para invertir. Ese es el corazón del sistema de capitalización individual, no es un sistema, insisto, de seguridad social. De hecho, la única seguridad que pueden tener actualmente las personas al jubilar, la única seguridad es la condición de pobreza al jubilar. Bueno, así funciona el modelo actualmente. Se basa en el 10% del salario disponible más lo que se cobra por comisión, que se administra en una cuenta individual. Se invierte en acciones y en bonos de empresas y con eso se obtiene una rentabilidad que debiese verse reflejada también en el monto de las pensiones. Entonces, un modelo de contribución definida y de ahorro obligatorio. Finalmente es un sistema de ahorro obligatorio forzoso, pero no un sistema de pensiones como se ha concebido al menos en el mundo. Aquí un dato, en promedio por cada 20 millones que se acumulan, que es mucho dinero para la situación del trabajo actual, se puede autofinanciar solo una pensión de 100.000 pesos. Entonces esto no está pensado en términos ni siquiera de un modelo de ahorro eficiente, sino que, vamos a verlo, tiene que ver con cómo se capitalizan a las grandes empresas. Bueno, en el mundo, dentro de los 178 países que tienen la información disponible sobre los sistemas de pensiones,
De los 178, 166, el 93% tiene un régimen de reparto en su sistema contributivo de pensiones de vejez. O sea, la gran mayoría. Aquí nos han hecho creer que el modelo chileno se ha replicado en todas partes. Se habla de que en todas partes los sistemas de reparto están quebrados, cuando la realidad indica una realidad muy diferente. En la mayoría de los países donde hay un pilar privado existe como complemento, que son 17 países, o como opción alternativa al sistema público de reparto. Solo hay 9 países en el mundo, bueno, se registran como países, pero también aquí se contabilizan regiones administrativas independientes, sin sistema contributivo de reparto activo. Australia, Chile, Hong Kong, Kosovo, Maldivas, Malawi, Nigeria, República Dominicana. No hay más. De nuevo, aquí se hizo un experimento y se ha hecho creer que este experimento, que ha sido bastante excepcional a nivel mundial, es la regla. Bueno, los resultados. Si uno mira las pensiones que más se pagan, que más se pagan en las FP, que son las pensiones en modalidad vejez, retiro programado, la gran mayoría son inferiores a 156.312 pesos. En el caso de las mujeres se trata del 94,2%. Y en el caso de los hombres, el 87,4%. Entonces, aquí ya vemos una diferencia gruesa entre hombres y mujeres. Más aún, esto es con datos de la Superintendencia de Pensiones, que los calculamos nosotros. Pero luego está el informe de la Comisión Bravo, la Comisión Asesora Presidencial en materia de pensiones, que en sus cálculos ellos pueden acceder a datos que no son públicos. La base de datos que muestra la densidad de cotizaciones no se puede acceder. Eso es muy importante porque uno puede tener datos generales y puede salir un José Piñera que dice, bueno, en realidad veamos qué pasa con la densidad de las cotizaciones, y ahí tenemos un 60-70% de tasa de reemplazo, como decía a propósito de la FP alta, que tampoco es así. Pero difícil es rebatir si es que no se cuenta con la información para... Y lo importante es que la Comisión Bravo accedió a esa información y obtuvo que un 50% de los pensionados entre los años 2025 y 2035 obtendrían tasa de reemplazo igual o inferior al 15% del ingreso promedio de los últimos 10 años. Y hay otros datos que muestran que en el caso de los que han cotizado más de 30 años por las mismas fechas, el 50% va a tener una pensión inferior a los 200.000 pesos. Entonces, estamos hablando de pensiones que en el futuro van a seguir siendo muy bajas, de hecho van a seguir siendo más bajas. Esto muestra la edad de retiro del mercado laboral, la edad legal y la edad efectiva en el mundo. En general, el promedio, o sea, más bien de la OCDE, el promedio indica que en el caso de los hombres, la edad legal está en torno a los 65 años y efectiva es inferior, 64. En el caso de las mujeres, la legal es muy similar a la efectiva, pero la efectiva sigue siendo inferior. La relación en el caso de Chile es distinta. La edad efectiva es muy superior a la edad legal. Estos son datos del año 2013. Actualmente el dato cambia un poco, pero igual es importante en términos de poder hacer la comparación con otros países. En el año 2013, la edad efectiva de los hombres era de 69 años y en el caso de las mujeres de 70 años. Esto es una tabla machista porque lo que domina en la jerarquización de los países es la edad de los hombres. Pero si vemos la edad de las mujeres, es el primer lugar. Es el país donde están retirándose las mujeres de forma más tardía. Y actualmente se nos dice que hay que subir la edad de jubilación. Pero si en los hechos, la edad de jubilación es muy superior. Bueno. Es importante retener la idea de que este sistema de capitalización individual refleja la desigualdad de hombres y mujeres que vivimos en el mundo del trabajo, pero más aún, no solo la refleja, sino que la exacerba, la amplifica. Esto a propósito del dato que menciona José Piñera con
aquellos casos donde hay mayor densidad de cotizaciones. Esto es un informe de la UDE del año 2014, donde hizo una simulación de qué pasaría con las pensiones de hombres y mujeres sin quiebra en la carrera, es decir, el escenario más ideal. Y aún así, estamos hablando de tasas de reemplazo que tiene que ver con la relación de la pensión en cuanto al sueldo de referencia, cuánto representa ese sueldo. En relación al sueldo promedio, los hombres obtendrían una tasa de reemplazo del 42% y las mujeres del 33%. Es decir, aún sin quiebre en la carrera hay una desigualdad. Bueno, las pensiones siguen siendo bajas en general y hay una desigualdad que se mantiene todavía. Entonces, hay una parte de esta desigualdad que se relaciona con la interrupción de las trayectorias laborales de las mujeres, que es más frecuente, y otra parte que tiene que ver con las tablas de mortalidad diferenciadas que establece el sistema. Lo que hace el sistema es establecer la probabilidad diferenciada de hombres y mujeres de llegar a los 110 años de vida. Entonces, aplicando una fórmula, determina que, dada la esperanza de vida de las mujeres, en el fondo es más probable que lleguen a los 110 años que los hombres. Y esto, si se considera que las mujeres jubilan antes y tienen que estirar por más años su pensión, su fondo acumulado, se traduce en que tienen pensiones mucho más bajas. Ahora, para revertir eso, no hay que decir que las mujeres tienen que jubilar a la misma edad que los hombres, ni que todos tenemos que jubilarnos tardíamente. El hecho de que las mujeres tengan una edad diferenciada de retiro, también a lo legal, fue una conquista histórica también, que es de los muy pocos reconocimientos institucionales de la doble carga laboral de las mujeres. Y sin duda, actualmente esto genera problemas porque el sistema está por completo viciado, deforme, está hecho para dar pensiones. Por lo tanto, las mujeres terminan doblemente golpeadas, pero lo que nosotros planteamos es un sistema de reparto. Aquí pueden haber distintas opciones, distintas miradas, esta es la nuestra, un sistema de reparto. Y se va a ver que tiene una característica particular en relación a las mujeres, que es más favorecedor en el caso de las mujeres. Bueno, aquí tenemos una infografía, tiene harta información, voy a tratar de ir explicándola, pero que muestra cómo se configura el gran objetivo de las AFP. Bueno, ya lo vimos. Solo en 9 países existe este sistema que tenemos como el sistema chileno, el sistema de ahorro privado forzoso, que funciona, como ya lo vimos, de la siguiente manera. Además hay una particularidad de Chile. En Chile el empleador no aporta cero a las pensiones. Recién en el año 2008, con la reforma previsional, aporta al seguro de invalidez, pero no al sistema de pensiones de vejez. Pero por otro lado, tenemos que este sistema en los últimos 25 años ha generado 90 billones de pesos en términos de ingresos y ha pagado solo 30 billones. Entonces hay un remanente, hay un saldo que se ha ido acumulando y que es muy importante y que no lo hemos visto reflejado en las cuentas individuales. Si lo llevamos a cálculos mensuales, son 500.000 millones los que entran y 200.000 millones los que se pagan. Entonces, ¿qué se ha hecho con esta plata? Ha ido a financiar a los grandes grupos económicos. Estos grandes grupos económicos son bancos y empresas que se transan en la bolsa. Tenemos que son 31.000 millones de dólares que van a financiar a bancos como Banco de Chile, BCI, Scotiabank, Banca, Santander, BBVA, Vice, entre otros. Y luego tenemos 14.520 millones de dólares que van a grupos Luxit, Mate, Polman, Angelini. Esta ha sido una válvula de recursos gratuitos para capitalizar estas empresas y que proviene de los mismos trabajadores. Después estos bancos prestan ese dinero, que es nuestro, a tasas. Ellos tienen que pagar la rentabilidad equivalente que tienen que pagar después la AFP.
al 3 o al 4% reciben esa plata y después cobran en los créditos al 30%. Luego tenemos qué pasa con los resultados. Con los resultados, que ya lo hemos visto. Y hay otro dato que se conoce poco. Se dice aquí, esto es algo que se dice transversalmente, sobre todo lo están diciendo mucho en la industria de la AFP, el mundo empresarial, y que hace falta más presencia del Estado. La culpa no es nuestra, que el Estado no participa lo suficiente, ¿verdad? Pero el Estado ya gasta una cantidad de recursos impresionante en subsidiar el negocio privado. De cada 100 pesos que se pagan en las AFP y en las compañías de seguro por concepto de pensiones, 56 provienen del Estado. El Estado está pagando, y sin embargo, la mayor parte de la cotización está en las empresas, los recursos entran por ahí y el Estado paga. El Estado paga a través de subvenciones, de subsidios específicos, a través del aporte previsional solidario y a través de los bonos de reconocimiento que debió gastar en relación a las personas que se cambiaron de un sistema a otro, del sistema de reparto, y que todavía sigue pagando ese bono. Por lo tanto, es un sistema carísimo para el Estado. Si nos quiere hacer creer de nuevo que el sistema de reparto conduce a la bancarrota y las cuentas públicas, cuando la bancarrota está aquí. Aquí está el forado de recursos de todos que terminan financiando a estos grandes grupos económicos. ¿Quiénes son las FP? Son empresas que en su mayoría son de capitales norteamericanos. El 75% de los fondos administrados son administrados actualmente por empresas norteamericanas. Por aquí tengo el dato. Bueno, Provida, que pertenece a MetLife, Cuprum, a Principal y Habitat, que fue absorbida hace poco por Prudential. Son 3 empresas americanas. Y tenemos que además, bueno, estos son datos sobre los resultados que podemos ver, se viene aún peor el cuadro. Tenemos el tema de, hagamos un suma dónde se invierten los fondos. En Chile, la mayor parte, y ahí están los grupos que ya vimos, y la otra parte en el resto del mundo, pero no en cualquier país. Tenemos aquí los 5 países donde se invierte el 63%, la gran mayoría de los activos que van al extranjero. Y nos topamos con Estados Unidos, lógicamente. Entonces, aquí este es un elemento exacto, muy importante considerar en el análisis, porque también se empiezan a replicar escenarios. Aquí de nuevo están los intereses de Estados Unidos completamente tocados. Entonces, bueno, ¿qué planteamos nosotros? Y voy a terminar con esto para que podamos dar lugar a la conversación. En Fundación Sol vemos que un sistema de reparto es viable. Para caracterizar esta postura, se habla muchas veces de que aquí somos nostálgicos, de que queremos volver al sistema antiguo. Y en realidad no es lo que se está planteando. El sistema antiguo tenía problemas, generaba diferencias previsionales entre los propios, o sea, entre trabajadores y trabajadores, generaba una estratificación social. Había también diferencias en la edad de retiro, diferencias en los montos, diferentes formas de acceder a presiones con respecto al Estado. Nosotros no estamos planteando volver a eso, sino de tener un sistema unificado, un sistema de seguridad social propiamente tal, con base en el reparto, y unificado, universal. Y esto en el caso de las mujeres, que es lo que les comentaba, tiene una característica bien importante, que es que los sistemas de reparto no recogen, si bien reconocen diferencias asociadas a los ingresos, finalmente lo que se establece es un beneficio definido, pero que no es un monto fijo, es una tasa de reemplazo fija en relación al sueldo de referencia de cada persona. Pero no recoge toda la trayectoria laboral de las personas. Y en ese sentido no amplifica tanto o
o en ese sentido no refleja tanto la diferencia entre hombres y mujeres, porque las mujeres tienen una carrera más completa. Lo que hacen muchas veces es recoger los 10 mejores sueldos dentro de la carrera laboral, o los últimos 5 años del sueldo promedio, o los últimos 10 años. Y por lo tanto también aquí es algo que se puede rescatar de una perspectiva de las mujeres, de una perspectiva feminista, pensando en cómo mejorar este aspecto que es tan crucial. En este momento, con el sistema de AFP, los fondos acumulados, estamos hablando de prácticamente el 70%, el equivalente al 70% del Producto Interno Bruto de Chile. O sea, es un botín gigantesco. Y aquí estamos hablando de cómo destinarlo realmente ese dinero a lo que dice ser, que es reconocer y mantener la calidad de vida necesaria para un momento donde ya se ha gastado dentro de esto, no vamos a cambiar el capitalismo, pero al menos lo que se está haciendo es establecer ciertos márgenes básicos de soberanía sobre nuestras vidas. Por lo tanto, es muy importante. José Piñera hablaba de la viga maestra, o sea, hablaba de la gran batalla, la madre de todas las batallas del sistema de FP, y actualmente ya algunos están hablando de, claro, de que es una viga maestra, se empieza a reconocer. Se han reconocido dos cosas: se han reconocido los bajos salarios como una excusa también de la industria de FP para decir que el problema no es de ellos, el problema es de ellos. Y aquí vimos que sí, hay un antecedente que influye, que son los bajos salarios, pero el sistema de pensión tiene su propia lógica que agudiza los problemas. Y por otro lado se empieza a reconocer que este sistema ha sido un sistema de capitalización de la economía. El mercado de capitales, la economía financiarizada que tenemos depende del sistema de pensión, y finalmente todo el modelo económico y social, al menos la vertiente que vimos desde la dictadura en adelante. Con un sistema de reparto, ¿cómo funciona? Básicamente los ingresos que entran al sistema se destinan a pagar directamente pensiones. Entonces se conoce como un sistema de flujo, donde se va pagando sobre la marcha. Los activos financian a los pasivos. Y por lo tanto, ya que entran mensualmente 500.000 millones de pesos y se pagan 200.000 millones de pesos, al menos si es que establecemos desde ya un sistema de reparto, se pueden duplicar las pensiones. Y esta es una solución que es la única que se está haciendo cargo del momento actual, porque todas las otras soluciones, entre comillas, que se han planteado hablan de 20, 30, 40 años más. Desde ya se puede, obviamente aquí la gran dificultad es la decisión política. Y para esta gran decisión política, que no va a venir espontáneamente desde arriba, sino que siempre la historia ha sido a raíz de la movilización popular, para esta gran decisión política lo importante es sumar fuerza, sumar organización y en el fondo dar una demostración de que no se está dispuesto a aguantar más. Así que, bueno, dentro de eso obviamente la lucha de las mujeres, que en este caso ha sido muy poco tocada, bueno, en general y en este en particular, pero que hay cierta receptividad del debate a abordar la situación de las mujeres. Las pocas iniciativas que han habido se han ido replicando, han generado cierto eco. Entonces es importante también cómo se puede ir dando continuidad al trabajo que ustedes están realizando y hacerlo más visible públicamente.